Imagina una bahía en el norte de Quebec donde las mareas suben hasta la altura de un edificio de 5 pisos, 17 metros de océano entrando y saliendo cada día. ¿Sorprendente? Esto es solo el principio. Desde un cráter de meteorito tan vasto que se puede ver desde el espacio hasta una isla más grande que la isla del Príncipe Eduardo, pero con apenas 200 habitantes, Quebec esconde 35 secretos que incluso los lugareños desconocen. En este vídeo de Canadá Atlas, descubrimos la cara oculta de una provincia donde el agua, la piedra y la supervivencia reescriben el mapa. ¿Listos? Comencemos. Parte 1. El agua da forma a Quebec. 191. Quebec alberga el estuario más grande del mundo. Un río que se comporta como un océano no es poesía. Es el estuario del San Lorenzo, que se extiende a lo largo de más de 370 kilómetros desde la isla de Orleans hasta la isla Anticosti, tan ancho cerca de Tadoussac que la orilla opuesta se difumina en la bruma. Sin embargo, la medida más sorprendente es la vertical, ya que las mareas en la ciudad de Quebec se elevan más de 7 metros, levantando cascos tan altos como una casa de 2 pisos. La marea marca el ritmo. Debido a que el estuario recibe agua del Atlántico 2 veces al día, los nutrientes son transportados río arriba como una cinta transportadora, y como consecuencia, las belugas viajan cientos de kilómetros tierra adentro, convirtiendo el río en una zona de cría donde los bebés aprenden las frías reglas de la supervivencia. Mientras tanto, los pilotos siguen ajustando sus horarios de llegada a la corriente, lo que demuestra que el comercio aquí se rige principalmente por la luna. El río mantiene el reloj. 2. La isla Anticosti es más grande que la isla del Príncipe Eduardo, pero no tiene pueblos. Anticosti, con aproximadamente 7.900 kilómetros cuadrados, es más grande que una provincia entera, pero alberga a menos de 200 residentes permanentes en una tierra donde se estima que habitan 200.000 ciervos de cola blanca. Sin embargo, la soledad no significa seguridad, pues más de 400 naufragios rodean su costa, un cementerio del Golfo, escrito en hierro, niebla y corrientes erráticas. Los restos de los naufragios aún indican direcciones. Aún así, los científicos escalan sus acantilados fosilizados para descifrar un naufragio más profundo, la extinción masiva del Ordovícico, ocurrida hace unos 445 millones de años, congelada en las páginas de la piedra caliza. Mientras tanto, cazadores, guardianes y fareros operan como pulsos estacionales en lugar de pueblos, demostrando que la gobernanza también puede ser fluctuante. Una isla desafía la permanencia. Por cierto, si quieres ver más vídeos con datos sorprendentes de otras provincias, suscríbete. 3. Las mareas en la ciudad de Quebec son más altas que los vestíbulos de los rascacielos. El estereotipo dice que las mareas pertenecen a las costas, sin embargo, el río San Lorenzo en la ciudad de Quebec sube y baja. Más de 7 metros 2 veces al día, una coreografía vertical que alguna vez obligó a los capitanes a fondear y esperar. Sin embargo, el puerto mareal más antiguo de Canadá aprendió a convertir la paciencia en ganancias, sincronizando la carga con precisión milimétrica en el momento exacto en que la marea eleva la marea. La espera se convierte en un arte. Mientras tanto, antes de la construcción de puentes y la programación digital, la economía del puerto dependía literalmente de la luz de la luna y el barómetro, y como consecuencia, los almacenes, los prácticos y las tripulaciones desarrollaron una cultura que trata las horas como si fueran el clima. La ciudad aún piensa en términos de olas. 4. El archipiélago de Mingan esconde gigantes de piedra. Frente a la costa norte, 1000 islas de piedra caliza han sido esculpidas por la congelación y el deshielo, y por las olas, en formas que parecen hongos, figuras humanas y fortalezas en ruinas. Algunos monolitos se elevan 20 metros como centinelas. Sin embargo, este jardín de esculturas no es solo geología, porque frailecillos, alcas, orquídeas raras y fósiles marinos entrelazan el lugar en una biosfera de alas, pétalos y piedra reconocida por la UNESCO. La costa lleva máscaras. Mientras tanto, pocos canadienses pueden ubicar Mingan en un mapa en blanco, a pesar de que los pescadores de la zona han interpretado el archipiélago como un calendario durante generaciones. En consecuencia, la oscuridad protege la fragilidad y los gigantes mantienen su silencioso dominio. El secreto preserva su forma. 5. El fiordo de Saguenay es el cañón oceánico interior oculto de Canadá. Adentrándose en el interior, el agua se profundiza hasta los 270 metros, salina y oscura, porque el fiordo de Saguenay es un valle sumergido que transporta agua de mar 105 kilómetros bajo acantilados más altos, en algunos puntos, que las famosas murallas noruegas. Sin embargo, el detalle más sorprendente es el movimiento, ya que las mareas bombean densas capas marinas bajo la corriente superficial más dulce, atrayendo ballenas y focas río arriba para alimentarse, como si siguieran una calle subterránea. El cañón devora el silencio. Mientras tanto,
pueblos como Orléans-Saint-Jean se asientan sobre singulares salientes llanas entre la roca y el agua, con sus calles entrelazadas al compás del fiordo, y como consecuencia, hasta un camión de reparto parece una decisión marinera. La costa impone su escala. 6. El Ojo de Quebec es un cráter de meteorito del tamaño de un país pequeño. Desde el espacio, el embalse de Manicouagan se presenta como un anillo perfecto de 100 kilómetros de diámetro, con la isla René-Lévesque en el centro, una pupila que se abrió paso en el escudo hace 214 millones de años. Sin embargo, la herida no quedó solo como una cicatriz, ya que Hydro-Québec construyó aquí Manic 5, una central eléctrica que aprovecha la geometría del cráter para crear líneas de transmisión que se extienden hacia el sur como ríos metálicos. El impacto se convierte en industria. Aún así, los astronautas usan el círculo como punto de referencia, mientras que los conductores de la Ruta 389 miden la distancia con las turbinas de la presa, demostrando que una catástrofe antigua puede transformar el presente. Mientras tanto, el ojo sigue vigilando la red eléctrica. La energía recuerda la violencia. 7. La bahía de Ungava tiene algunas de las mareas más altas del planeta. Si se avanza hacia el norte, a Nunavik, el agua se alza como una pared, ya que la bahía de Ungava puede generar mareas de 17 metros, comparables a las de la bahía de Fundy, dejando al descubierto marismas que se extienden kilómetros antes de volver a sumergirse. Sin embargo, las comunidades inuit han convertido el ritmo del mar en un horario, sincronizando la caza, la pesca y los viajes con la hora en que la Tierra vuelve a aparecer. La vida sigue un metrónomo. Mientras tanto, las belugas patrullan la costa, los osos polares exploran los límites y los gansos migratorios surcan el cielo, forjando así una economía que interpreta el viento, el hielo y la luna con precisión científica y memoria familiar. La bahía enseña el tiempo. 8. El lago Mistassini es más grande que Luxemburgo. Al suroeste de la bahía de James, el lago Mistassini se extiende a lo largo de unos 2.335 kilómetros cuadrados, un mar interior cuyas olas pueden formar crestas blancas como una costa. Sin embargo, el tamaño no es lo único relevante, ya que la nación cree de Mistassini ha vivido en sus orillas durante milenios, manteniendo rutas de canoa y zonas de pesca que se entrelazan con los ríos Rupert y Nottaway. Los nombres guían las embarcaciones. Mientras tanto, los primeros exploradores europeos lo confundieron con una bahía oceánica y lo cartografiaron en consecuencia, y como resultado, la costa aún se percibe como un territorio salvaje donde hay que ganarse la confianza de la brújula cada mañana. El lago recompensa la paciencia. 9. Montreal está construida sobre una isla con cientos de vecinos. La segunda ciudad más grande de Canadá se asienta completamente en la isla de Montreal, pero lo sorprendente es que pertenece al archipiélago de Hochelaga, más de 200 islas donde se entrelazan los ríos San Lorenzo y Ottawa. Sin embargo, mucho antes de los suburbios, las brigadas peleteras recorrían estos canales como si fueran autopistas, eligiendo la Île Bizarre o la Île Perrot como los conductores modernos eligen las salidas. El agua fue la base de la logística. Mientras tanto, el archipiélago aún esconde pueblos tranquilos entre el bullicio metropolitano, y como consecuencia, la identidad de la ciudad funciona como un delta, dividiéndose y reuniéndose hasta que el nombre de una calle puede evocar 5 historias a la vez. La isla multiplica los mapas. El patrón es ahora innegable. Cada hecho es una costa que aprende a hablar, y cada corriente es una decisión disfrazada de paisaje. Sin embargo, la piedra y la altura están a punto de tomar el protagonismo, porque más allá de las mareas surge un Quebec diferente donde duermen los volcanes y el hielo del norte inventa nuevas reglas. Lo que muchos no vieron venir aguarda en la siguiente cresta. Parte 2, Piedra, altura y extremos del norte, octubre del 17-10, el pico más alto de Quebec es casi desconocido. La joya de la corona es el Mont d'Iberville, con aproximadamente 1.652 metros de altura, en las montañas Tornhat, en la frontera con Labrador. Es una cumbre que la mayoría de los quebequenses jamás verá con sus propios ojos. Sin embargo, para acceder a ella se requiere un vuelo charter a Kuujjuaq, seguido de días de cruces de ríos, ascensos por morrenas y una niebla que borra el horizonte con la misma rapidez con que se dibuja. La dificultad es un obstáculo. Mientras tanto, los guías hablan de semanas en las que el viento azota como un cuchillo y de valles donde los caribús siguen antiguas sendas que los cartógrafos olvidaron marcar, convirtiendo así cualquier ascenso en una conversación con los animales y el clima, más que con la altitud misma. La ascensión pone a prueba la paciencia. Aún así, las montañas Tornhat albergan osos polares en playas de guijarros, truchas árticas en ríos cortos y caudalosos, y lechos rocosos de casi 3.900 millones de años que brillan como un amanecer fósil. Lo que muchos no previeron es que cada paso comprime eras bajo un solo aliento humano. La ascensión mide eras. 11. La montaña central de Montreal es un remanente volcánico.
El Mont Royal no es simplemente una colina, sino una garganta de magma congelada, parte de las colinas de Monteregian que se introdujo y se enfrió sin entrar en erupción, una línea de fuego enterrado que avanza hacia el este. Sin embargo, esa geología silenciosa eligió el destino de la ciudad, porque las canteras de piedra, los manantiales de agua fresca y las vistas despejadas la convirtieron en un imán para los asentamientos, donde el comercio, la fe y el poder podían ascender por la misma pendiente. El fuego se convirtió en geometría. Mientras tanto, sus montañas hermanas en el monte Saint-Hilaire, Rougemont y más allá marcan el mapa como cuentas de calor petrificado, y como consecuencia, la identidad de Montreal sigue siendo una negociación entre el comercio en las profundidades y la lava silenciosa en su interior, una ciudad que se sostiene sobre una pausa que nunca terminó de hablar. La ciudad se detiene en un instante. Aún así, la cruz de la montaña y los senderos del parque poseen su propia economía de la memoria, pues los estudiantes ascienden para diseñar futuros, los corredores dan vueltas para contar los latidos del corazón y las familias contemplan atardeceres que explican por qué la gente se queda hasta febrero. Una colina ofrece recompensas. 12. El lago del cráter Pingualuit contiene agua más clara que la de Fiji. En Nunavik, un círculo perfecto emerge de la tundra como un zafiro caído, con aproximadamente 1.400.000 años de antigüedad y que se llena únicamente con la lluvia y la nieve destiladas del aire polar. Sin embargo, el lago no tiene entradas ni salidas, por lo que la visibilidad puede alcanzar los 35 metros en un agua tan pura que parece artificial, una claridad que hace que el cielo parezca más profundo que el cráter. La pureza transforma la percepción. Mientras tanto, los guías inuit lo llaman el ojo de cristal de Nunavik, y como consecuencia, cada paso hacia el borde se siente ceremonial, una lenta aproximación a la claridad donde el viento dibuja anillos en el cristal azul y la nieve en verano parece plausible. El ojo observa. Aún así, las paredes del cráter guardan un archivo climático en líneas de nieve y mapas de líquenes, mientras que su hielo se resiste, reflejando las estaciones como un reloj obstinado que se niega a ceder ante los plazos del sur. El tiempo se demora aquí. 13. La roca per se desaparece ante nuestros ojos. En la península de Gaspé, una lámina de piedra caliza de 430 metros de largo se alza 90 metros de alto, una puerta catedralicia esculpida por las olas en un famoso arco que enmarca el golfo como una ventana prestada. Sin embargo, alguna vez hubo dos arcos hasta que uno se derrumbó en 1845 y la erosión continúa a un ritmo aproximado de 1 metro cada 5 siglos, implacable como la manecilla de una hora que no se detiene. El colapso es inevitable. Mientras tanto, pescadores y hoteleros celebran cada temporada turística, incluso mientras los geólogos cuentan los granos que parten hacia el Atlántico abierto, y como consecuencia, el pueblo vive bajo un contrato con la pérdida, medida en acantilados y ángulos de fotografía que cambian apenas unos centímetros. La belleza firma una renuncia. Aún así, las tormentas invernales golpean la base como cinceles lentos y las marejadas veraniegas completan la frase, mientras que las aves que anidan tratan al monolito como un barco obstinado que se niega a zarpar. La roca mantiene una tripulación. 14. Las cataratas de Montmorency son más altas que las del Niágara. Al este de la ciudad de Quebec, el agua cae 83 metros, casi 30 más que las del Niágara, un párrafo vertical que termina en un trueno que se siente en la lengua. Sin embargo, el invierno lo reescribe como el pan de azúcar, un cono de hielo que se acumula en la base hasta que los escaladores abren escalones entre un rugido helado y ascienden el sonido hecho sólido. El hielo reinventa la gravedad. Mientras tanto, el verano trae el puente colgante justo encima del borde y un teleférico que eleva a los turistas sobre la espuma, y como consecuencia, cada paso se convierte en una lucha contra el miedo mientras la niebla sala tu chaqueta y tu cámara. La altura modera el apetito. Aún así, las cataratas impulsaron molinos que impulsaron fortunas antes de que impulsaran postales, y sus estados de ánimo estacionales todavía dictan el tráfico, las propuestas de matrimonio y la cadencia de los fines de semana locales. El agua sigue marcando planes. 15. La región de Charlevoix se asienta en la cicatriz de un asteroide gigante. Hace unos 350 millones de años, un impacto remodeló Charlevoix, fracturando la roca madre a lo largo de una zona de 54 kilómetros que ahora alberga pueblos, calas y campos como un cuenco verde incrustado en el escudo. Sin embargo, la geología fragmentada canalizó ríos y enriqueció los suelos, convirtiendo una herida cósmica en un mosaico de granjas, estudios y posadas que ofrecen serenidad por la noche. El daño se convirtió en diseño. Mientras tanto, la fertilidad de Valle Saint-Paul es herencia de aquella colisión, y como consecuencia, cada cosecha lleva consigo un eco del momento en que la roca se encontró con el fuego a una velocidad inimaginable, prueba de que la catástrofe puede transformarse en cultura con el paso de los siglos. Cada manzana recuerda la violencia. Aún así,
El borde del cráter define la ruta turística y el horizonte del pintor, mientras que las vías del tren y las carreteras serpentean por las fracturas que dejó el meteorito, un sistema de transporte copiado de un antiguo diagrama. Los caminos siguen las cicatrices. 16. Quebec creó la primera reserva de cielo oscuro del mundo. En 2007, alrededor del Mont Mégantic, Quebec protegió la noche en más de 5.000 kilómetros cuadrados, la primera reserva internacional de cielo oscuro del planeta, establecida por ley y no por casualidad. Sin embargo, la normativa protege el observatorio Mont Mégantic, el telescopio más grande del este de Norteamérica, del creciente resplandor urbano que roba la visibilidad de las galaxias, un lumen a la vez. La oscuridad es infraestructura. Mientras tanto, los municipios cambiaron bombillas, protegieron luminarias y modificaron costumbres para que la Vía Láctea volviera a ser visible para todos. Como consecuencia, astrónomos y campistas ahora comparten el mismo ritual al amanecer, la mirada hacia arriba, en silencio, contando. La noche está delimitada. Aún así, la reserva genera un impacto económico diferente, atrayendo astroturismo, becas de investigación y peregrinaciones de fin de semana que demuestran que una buena política puede verse a simple vista cuando las nubes lo permiten. La política deja huella. 17. El norte de Quebec alberga pingos árticos a miles de kilómetros de Siberia. Al otro lado de Nunavik, colinas con núcleo de hielo se alzan desde el permafrost como animales dormidos, una rareza fuera de Alaska y Siberia, pero silenciosamente común aquí, al norte del límite de los árboles, donde el viento pule el pensamiento. Sin embargo, los pingos no son estáticos, crecen a medida que el agua subterránea se congela y eleva el terreno, para luego colapsar cuando el núcleo de hielo se derrite, dejando lagos circulares como huellas dactilares del invierno. La tierra respira en silencio. Mientras tanto, algunos se elevan más de 10 metros y delimitan rutas para motos de nieve en inviernos que dibujan nuevos caminos cada año, y como consecuencia, viajar se convierte en una coreografía de la memoria y la nieve reciente, un sistema de navegación escrito con relieves e historias. El horizonte se modifica constantemente. Aún así, el cambio climático ejerce presión sobre estas formaciones como una mano cálida sobre el hielo, acelerando el colapso en algunas cuencas mientras engrosa otras, una respuesta fragmentada que se resiste a los eslóganes y exige medición. El futuro cambia de forma desigual. Parte 3, Ríos, hielo y fuerzas ocultas, 18-26-18. El río San Lorenzo puede congelarse y convertirse en un camino. Cuando llega el frío intenso, el San Lorenzo a veces se transforma en una llanura transitable, una capa de hielo lo suficientemente resistente para trineos tirados por caballos y el tránsito peatonal entre los pueblos ribereños. Sin embargo, en el pasado, las autoridades formalizaron esta práctica, colocando marcadores de madera para trazar rutas seguras sobre el hielo, una carretera pública escrita en la escarcha. El invierno pavimentó su propia calle. Mientras tanto, comerciantes y familias sincronizaban sus cruces con las olas de frío y la luz de la luna, protegiendo sus mercancías de la nieve arrastrada por el viento mientras escuchaban el leve gemido de las placas tectónicas. Como consecuencia, las comunidades aprendieron a interpretar el sonido como una señal de tráfico. El río emitía advertencias. Aún así, los modernos rompehielos ahora abren canales para la navegación y los transbordadores utilizan acero en lugar de nieve, pero la memoria colectiva persiste en fotografías y registros parroquiales que enumeran los peajes cobrados por el hielo delgado. La tecnología reemplazó el riesgo. Por cierto, si quieres ver más vídeos con datos sorprendentes de otras provincias, suscríbete y dale a me gusta. 19. El río Ottawa eclipsó al San Lorenzo. Mucho antes de los grandes apilamientos de contenedores, el río Ottawa transportaba bosques enteros hacia el mar, llevando pinos y robles en balsas más largas que campos de fútbol para abastecer a la Armada Británica en el siglo XIX. Sin embargo, esta ruta maderera también transportaba las ganancias del comercio de pieles y trazó la frontera que hoy divide Quebec de Ontario a lo largo de un curso de agua vivo. El comercio definió la frontera. Mientras tanto, los traslados estacionales de troncos enseñaban a los trabajadores a interpretar compuertas, remolinos y peligros con una precisión que convertía la hidráulica en salario. En consecuencia, el conocimiento práctico del río se convirtió en un pasaporte al empleo y al respeto. La habilidad garantizaba la seguridad. Aún así, las represas hidroeléctricas y los nuevos medios de transporte pusieron fin a los grandes traslados, pero los pueblos a lo largo del valle aún conservan arquitectura de madera escuadrada y apellidos ligados a las plataformas petrolíferas y los aserraderos, prueba de que la economía perdura en la veta de la madera. La industria deja huella. 20. Tadoussac, capital del avistamiento de ballenas. Donde el fiordo de Saguenay se une al río San Lorenzo, el agua salada y densa de las profundidades choca con la corriente dulce, creando un festín de plancton y peces.
Lo que muchos no anticiparon es que 13 especies de ballenas se congregan aquí cada temporada. Sin embargo, la invitada estrella sigue siendo la ballena azul, el animal más grande conocido, emergiendo lentamente de la historia como un granero. Aquí respiran gigantes. Mientras tanto, belugas, rorcuales aliblancos y ballenas jorobadas patrullan las urgencias marcadas por corrientes de resaca y espuma. Como consecuencia, las embarcaciones aprenden a navegar guiándose por la textura, las sombras y una etiqueta diseñada para proteger pulmones más antiguos que cualquier motor fuera de borda. El respeto se convierte en navegación. Aún así, la capilla de madera de Tadoussac y su legado comercial recuerdan a los visitantes que en esta confluencia de aguas también se encontraron imperios, entrelazando la abundancia natural con monedas y lenguas rivales que aún resuenan en los cafés del puerto. La biología se encuentra con el trueque. 21. Los puentes de hielo invernales de Montreal transportaron ejércitos. Durante los duros inviernos de la guerra, el río San Lorenzo congelado, cerca de Montreal, se convirtió en algo más que un simple paso para el correo y el grano, pues los soldados podían marchar donde los transbordadores fallaban, convirtiendo el clima en estrategia. Sin embargo, en 1759, durante la Guerra de los 7 Años, las fuerzas británicas cruzaron tramos helados camino a la ciudad de Quebec, demostrando cómo la física estacional puede reabrir frentes cerrados. El clima cambió las tácticas. Mientras tanto, los comandantes vigilaban la temperatura como si fuera información de inteligencia, comparando los planes de asedio con los mapas de espesor y los informes de los prácticos fluviales, quienes conocían el crujido y el brillo del hielo seguro. En consecuencia, la logística pasó a depender de la escucha, no solo de los mapas. El hielo dictaba las órdenes. Aún así, los mismos puentes que permitieron el paso de los ejércitos también pusieron en peligro a los civiles cuando el deshielo llegó antes de tiempo, un recordatorio de que la ventaja obtenida del invierno debe pagarse con riesgos cuando el río decide respirar. La estrategia se desvanece rápidamente. 22. El río Rupert fue desviado para abastecer de energía a las ciudades. En 2009, Hydro-Québec completó una desviación que dirigió gran parte del río Rupert hacia el Eastmain para alimentar turbinas, una obra de ingeniería que inundó tierras Cree y alteró las migraciones de peces en las cuencas del norte. Sin embargo, los estudios ambientales, los acuerdos de beneficios y los textos legales no borraron la imagen de nuevas costas que surgieron donde antes crecían abetos. Los mapas perdieron árboles. Mientras tanto, los caudales alterados modificaron la formación de hielo, los porteos y las zonas de desove, y como consecuencia, los calendarios de cosecha y las rutas de viaje que habían funcionado durante generaciones necesitaron una revisión medida en días vividos en lugar de resúmenes ejecutivos. Los calendarios se reescribieron. Aún así, la red eléctrica brilló con más intensidad hacia el sur, mientras que las comunidades del norte sopesaban la compensación frente a la continuidad, demostrando que la electricidad no es solo un problema de física, sino también uno cultural ligado a los nombres de los recodos. La energía renombra los ríos. 23. La inundación del Saguenay de 1996 cambió Quebec para siempre. En julio de 1996, cayeron más de 200 milímetros de lluvia en 48 horas sobre la región del Saguenay, un diluvio que rompió diques, erosionó morrenas y convirtió las calles en torrentes que arrasaron casas enteras. Sin embargo, los registros de lo ocurrido aguas arriba mostraron el fallo secuencial de las represas, una cadena de errores y tensiones que amplificó la catástrofe hasta convertirla en uno de los desastres naturales más costosos de Canadá. Se produjo una ruptura en la cuenca hidrográfica. Mientras tanto, más de 16.000 personas evacuaron a través de un laberinto de rutas alternativas, y como consecuencia, la gestión de emergencias en Quebec reescribió los estándares para las inspecciones de represas, la cartografía de inundaciones y el drenaje urbano, con un nuevo enfoque en el riesgo compuesto. Las normas adquirieron urgencia. Aún así, los sobrevivientes reconstruyeron sus hogares en terrenos más altos, mientras que los parques ahora señalan las antiguas cicatrices con paneles informativos, demostrando que la memoria aquí se integra en los senderos donde los visitantes recorren los contornos de la pérdida. El valle recuerda la lluvia. 24. Las islas de la Magdalena se hunden. En el Golfo, las islas de la Magdalena dibujan una media luna de dunas y acantilados que parecen flotar, pero su encanto es también su debilidad, ya que el viento y las olas desplazan la arena metros cada año. Sin embargo, el aumento del nivel del mar, combinado con las marejadas ciclónicas, erosiona los acantilados de arcilla más rápido de lo que los presupuestos pueden responder, dejando al descubierto carreteras y sótanos a la aritmética de la erosión. Las costas son implacables. Mientras tanto, los lugareños debaten si proteger las costas con rocas, elevar la infraestructura o retirarse de las zonas más vulnerables, y como consecuencia, cada reunión del Consejo se convierte en un seminario de ingeniería con connotaciones emocionales. Las decisiones afectan a las familias.
Aún así, surgen defensas creativas como experimentos, costas vivas, vegetación de dunas y puertos rediseñados que aceptan el movimiento en lugar de negarlo, una cultura de adaptación que trata el mapa como un diálogo. Las islas responden. 25. La corriente de Labrador mantiene a Quebec frío, en latitudes italianas. Si se siguen las líneas de latitud, la costa norte baja refleja el sur de Francia, pero al salir al exterior se descubre una realidad distinta, un aire marino que rara vez supera los 15 grados en verano porque la corriente de Labrador arrastra agua helada hacia el sur. Sin embargo, el frío también genera bancos de niebla que adornan los cabos y alimentan ricos caladeros donde el plancton florece bajo la luz de las sombras. El frío alimenta a muchos. Mientras tanto, los jardines se resguardan contra los cortavientos y los congeladores se llenan de bacalao, capelán y trucha alpina. En consecuencia, el confort se mide en aislamiento térmico y horas de ahumado, en lugar de en calendarios compartidos con los viñedos. Las estaciones siguen al mar. Aún así, el contraste nos enseña una lección más amplia. La latitud es solo una representación, mientras que las corrientes dictan el rumbo, un recordatorio de que los mapas globales se interpretan mejor con flechas que con franjas de color. Las flechas superan a las líneas. 26. Quebec tiene terremotos de hielo. Cuando las temperaturas nocturnas caen en picado tras el deshielo, el agua subterránea se expande con una fuerza descomunal, y los criosismos se propagan por los suelos congelados con estruendos como artillería lejana. Sin embargo, a diferencia de los terremotos tectónicos, no dejan rastro de fallas, solo grietas en los caminos de entrada, perros asustados y publicaciones en redes sociales preguntándose quién abrió la puerta de la Tierra. El invierno trae truenos. Mientras tanto, ingenieros y meteorólogos ahora señalan periodos de riesgo que combinan lluvias sobre nieve con ráfagas árticas repentinas, y como consecuencia, los municipios reciben llamadas por ruidos que no pueden predecir con sirenas o sismógrafos calibrados para roca. El calendario se convierte en una herramienta. Aún así, los residentes se adaptan con historias y nuevas huellas dactilares en las paredes de los sótanos, aceptando que aquí la tierra puede gritar en enero para advertir que el agua de primavera acaba de cerrarse. El hielo habla brevemente. Parte 4. Límites, ilusiones y el fin del camino en Quebec. 27-35-27. La carretera de la bahía de James recorre 620 kilómetros sin pueblos. Construida en la década de 1970 para abastecer las represas del norte de Hydro-Québec, la carretera de la bahía de James se extiende a lo largo de 620 kilómetros a través de la taiga sin un solo pueblo, una distancia mayor que la que hay entre Toronto y Montreal. Sin embargo, la supervivencia aquí se mide por las pocas paradas de combustible que funcionan como salvavidas, donde el café, la presión de los neumáticos y la información meteorológica son tan valiosos como el octanaje. Las gasolineras se convierten en embajadas. Mientras tanto, los automovilistas firman libros de registro y comparten avistamientos como pilotos, y como consecuencia, las averías se transforman en proyectos comunitarios donde desconocidos se convierten en equipos de mecánicos bajo auroras boreales y moscas negras. El arcén se convierte en un pueblo. Aún así, la monotonía de la carretera esconde maravillas repentinas, cruces de caribúes, lagos reflejados y embalses del tamaño de países, que recuerdan a los viajeros que una línea recta aún puede guardar sorpresas inesperadas. La línea guarda sorpresas. 28. Las migraciones de caribúes alguna vez oscurecieron la tundra. En la década de 1980, la manada de caribúes del río George alcanzó casi los 800.000 animales, una de las mayores migraciones de mamíferos terrestres del planeta, un río viviente que tardaba horas en cruzar una sola cresta. Sin embargo, en una generación, la manada se redujo en más del 90%, un misterio complejo causado por el clima, los depredadores, los insectos, la presión de la caza y la alteración de los líquenes. El declive fue repentino. Mientras tanto, los cazadores Cree, Inuit e Innu reajustaron sus tradiciones y cuotas, y como consecuencia, los planes de congelación, los calendarios de festivales y las historias de invierno cambiaron de ritmo, demostrando que la cultura puede transformarse sin perder la memoria. La adaptación mantiene vivos los nombres. Aún así, los biólogos ahora leen los collares satelitales como monitores de pulso y los ancianos leen la Tierra como si fuera la Biblia, un dúo inquieto en busca de un camino de regreso a la abundancia. Ope estudia las huellas. 29. Las tierras bajas de la bahía de Hudson en Quebec almacenan carbono ancestral. Extendiéndose a lo largo de cientos de miles de kilómetros cuadrados, las turberas de las tierras bajas de la bahía de Hudson resguardan siglos de aliento, absorbiendo carbono en bóvedas musgosas que superan en tamaño a muchos países. Sin embargo, el muskeg no es suelo, sino una trampa que engulle maquinaria pesada entera, una física gelatinosa que hace que el desarrollo sea prohibitivo, a menudo absurdo. El terreno se resiste a la prisa. Mientras tanto, el abeto negro y el alerce señalan montículos más secos como signos de puntuación.
En consecuencia, el viaje se realiza por carretera en invierno, hidroavión o con paciencia, cada método respetando la soberanía esponjosa. El mapa necesita estaciones. Aún así, las implicaciones globales son locales, porque un mundo que se calienta puede convertir estas bóvedas en fuentes, una inversión que los residentes sienten en los senderos que se descongelan y las alcantarillas que colapsan. El carbono escribe advertencias. 30. La península de Gaspé forma parte de la cordillera de los Apalaches. La vertiente oriental de Quebec pertenece a los Apalaches, una cordillera con una historia más antigua que las Rocosas, formada hace más de 480 millones de años cuando los océanos plegaron la piedra como si fuera lino. Sin embargo, los ríos salmoneros surcan estos pliegues en corredores verdes donde los pescadores se adentran en la geología, ataviados con botas de vadeo y el paso del tiempo. Los ríos esculpen la historia. Mientras tanto, los acantilados a la vera del camino exhiben anticlinales de libro de texto a escala humana, y como consecuencia, las excursiones escolares aquí se sienten como laboratorios donde los profesores apenas necesitan tiza, porque la roca se encarga de los diagramas. Las lecciones están grabadas en la roca. Aún así, los pueblos se aferran a las calas bajo los cabos, enfrentando tormentas que llegan con la fuerza del Atlántico y dejando tras de sí economías basadas en la madera flotante, que incluyen astilleros, albergues y restaurantes que hablan con fluidez los distintos dialectos del clima. Los pueblos hablan el idioma del surf. 31. Icebergs a la deriva en la costa de Quebec. Cada primavera, icebergs desprendidos de Groenlandia son arrastrados por las corrientes más allá de la baja costa norte, pálidas ciudades que se deslizan camino a la desaparición. Sin embargo, los lugareños transforman la maravilla en utilidad, picando hielo milenario para brindar en vasos o enfriar pescado, un sorbo de agua congelada hace 10.000 años. El tiempo se derrite en un vaso. Mientras tanto, los capitanes navegan guiándose por fragmentos de icebergs del tamaño de furgonetas, y como consecuencia, el radar se convierte en un segundo par de ojos mientras las historias se convierten en programación nocturna. El peligro es el anfitrión del espectáculo. Aún así, la breve temporada genera una microeconomía turística de cámaras, guías y sillas de porche orientadas hacia el este, un recordatorio de que aquí los calendarios se escriben a la deriva. El mar programa la alegría. 32. Echeverville es una ciudad fantasma. En la década de 1950, el mineral de hierro construyó Echeverville hasta alcanzar los 5.000 habitantes, con escuelas, tiendas y optimismo apilados como vagones de tren. Sin embargo, para la década de 1980, las minas cerraron, el pueblo minero se vació y las calles quedaron en silencio, salvo por el viento y los rumores. El abandono encontró su lugar. Mientras tanto, dos comunidades indígenas permanecieron, Matimecuslac y Onicababachicamash, conservando su lengua, su gobierno y su propósito entre estructuras oxidadas y recuerdos de días de pago. Como consecuencia, el término fantasma resulta insuficiente, la vida persistió, simplemente cambió de dueños. El futuro permaneció en la localidad. Aún así, la reapertura de minas y la llegada de trabajadores extranjeros han reintroducido cierta inestabilidad en la red eléctrica, una tensión que se resiste a reconstruir el antiguo orden mientras sigue alimentando las mesas. Las ruinas albergan resiliencia. 33. El proyecto de la bahía de James de Hydro-Québec transformó ríos del tamaño de naciones. Desde la órbita, el complejo La Grande y sus embalses se extendieron por el norte de Quebec como nuevos continentes, valles inundados para crear un almacenamiento de energía mayor que Suiza. Sin embargo, esta escala hizo más que iluminar las ciudades del sur, reescribió los ríos del norte, alterando sus caudales, la formación de hielo y las migraciones de peces que habían guiado a generaciones de viajeros. El diseño se encontró con el destino. Mientras tanto, las mesas de negociación, repletas de líderes CREE, ingenieros y abogados, generaron acuerdos beneficiosos y resentimientos a partes iguales. Como consecuencia, el proyecto se convirtió tanto en una fuente de ingresos como en un punto de conflicto dentro de las familias. El poder divide a los hogares. Aún así, la estabilidad de la red abastece a fundiciones de aluminio, hospitales y metros lejanos, recordándoles a los consumidores que un kilovatio barato en Montreal tiene repercusiones en el norte. Los interruptores proyectan sombras. 34. Cuhuac no está conectado a la red vial de Canadá. Con aproximadamente 2.800 habitantes, Cuhuac es el pueblo más grande de Nunavik, pero no tiene conexión por carretera con el resto de Canadá. Sin embargo, el transporte aéreo y el marítimo estacional son el motor de su economía, permitiendo el desembarque de alimentos, vehículos y medicinas con la destreza de grúas y montacargas sobre la grava. La distancia requiere planificación. Mientras tanto, los precios de la leche y la fruta enseñan economía más rápido que los libros de texto, y como consecuencia, administrar el presupuesto familiar se convierte en un arte de supervivencia donde programar un envío puede sentirse como ganarse la lotería.
Los calendarios abastecen los refrigeradores. Aún así, el pueblo funciona como un centro de clínicas, escuelas y festivales culturales que entrelazan lo antiguo y lo nuevo, mientras que las motos de nieve se estacionan junto al wifi como si fuera algo obvio. La modernidad se viste de piel de foca. 35. Una avalancha de Año Nuevo azotó Canjixualuihuac en 1999. La primera noche de 1999, una luz de nieve se desprendió sobre el gimnasio de la escuela de Canjixualuihuac durante las celebraciones y atravesó el muro, causando la muerte de 9 personas e hiriendo a muchas más. Sin embargo, el dolor no se paralizó, se organizó y la comunidad se reconstruyó con diques, normas de seguridad y simulacros que ahora se han convertido en una práctica habitual. La seguridad se convirtió en una prioridad. Mientras tanto, maestros, guardaparques y ancianos integraron los patrones de viento y la acumulación de nieve en las rutinas diarias, y como consecuencia, la resiliencia dejó de ser un eslogan para convertirse en un programa educativo que los niños aprenden junto con las matemáticas. La vigilancia es fundamental en las aulas. Aún así, cada año nuevo trae consigo un momento de silencio en el que las cabezas se inclinan hacia la ladera y las manos se aprietan con más fuerza, prueba de que el recuerdo aquí no es un monumento, sino una práctica. La cresta permanece en la memoria.